Contamos con la presencia del doctor Ángel Manuel Martínez Robles. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muy buenos días. Buenos días, gracias a todo el auditorio, gracias a los radioescucha y a toda la audiencia que nos ve a través de Lobos Cadena FM. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de la disfunción de la articulación temporomandibular. Vamos a saber cómo diagnosticar esta disfunción, cuáles son las causas de esta disfunción, tratamientos novedosos que tenemos hoy en día y que los llevamos en práctica en nuestra consulta del ISSSTE, y cómo de ustedes desde casa saber cuándo acudir al dentista y en qué momento para todo esto, para sacar un diagnóstico oportuno y un plan de tratamiento adecuado para ustedes. Doctor, Exactamente. reiteramos la bienvenida, qué bueno que nos acompaña para orientarnos e ilustrarnos sobre este importante tema, la articulación temporomandibular. ¿Qué es esto, doctor? Bueno, antes que nada vamos a empezar con la pregunta de qué es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la articulación que nos permite un movimiento de la mandíbula. Si no existiera esta articulación, la mandíbula prácticamente no se pudiera mover. Gracias a esta articulación, pues la mandíbula es el único hueso móvil de la cara, ¿sí? Esta articulación consta de varias estructuras anatómicas muy importantes. Como primera referencia, pues vamos a hablar de los huesos, ¿sí? La componen la articulación dos huesos, que es el hueso temporal y la mandíbula. Específicamente la porción del hueso temporal es la cavidad glenoidea y la mandíbula. Otra estructura importante que tenemos en esta articulación son los músculos de la masticación, que es el músculo macetero, temporal, pterygoideo interno y pterygoideo externo. Para esto, la función de los músculos, en este caso, es el movimiento de los huesos, ya que sin los músculos no se podía mover los huesos, ¿sí? Tenemos otros ligamentos que se encuentran dentro de la articulación. La función de estos ligamentos es limitar el movimiento de los músculos, porque los músculos abren el hueso, pero ¿cómo saber hasta qué límite hay que abrir? Pues los ligamentos hacen esta función de saber hasta dónde, ¿sí? Dentro de esta articulación, que es el espacio que podemos observar aquí, se encuentra una cápsula o disco articular. Esta cápsula o disco articular va a seguir a la articulación del cóndilo en todos los movimientos que hagamos. ¿Para qué es esto? Para que no haya un choque hueso con hueso y haya un desgaste. Generalmente las patologías se inician cuando el disco no sigue la trayectoria del cóndilo, por lo tanto hay un desgaste del hueso y hay dolor. Doctor, ¿en qué momento aparece este problema, esta disfunción temporomandibular? Puede aparecer en cualquier etapa de la vida, sin embargo hay estudios donde dicen que la edad más frecuente de este padecimiento es de entre 15 y 45 años de edad. ¿Sí? Comentarte que esta articulación tiene como dato curioso que es la más compleja desde el punto de vista biomecánico de nuestro cuerpo y es la única que trabaja simultáneamente las dos en apoyo, o sea, hace una sinergia esta articulación. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que nos pueden dar la indicación precisamente de acudir con el especialista, acudir con nuestro dentista para poder tratarnos de este problema? Ok, esta articulación temporomandibular forma parte de un sistema, el sistema estomatognático. ¿Sí? Este sistema es el que se compone de los dientes, la encía, la mucosa blanda, los labios, la articulación. Entonces, tenemos diferentes síntomas para cada región, o sea, dependiendo de la región. Por ejemplo, a nivel dental se aprecia un desgaste dental uniforme, ¿sí? Lo que nosotros llamamos también bruxismo, que es un liberador de estrés. Es un problema multifactorial. Esto quiere decir que son muchos los factores que preceden a esta patología. Por ejemplo, el estrés está implicado siempre en esta patología. Hay dolor de la articulación, hay tensión muscular, o sea, si nosotros palpamos los músculos, se aprecia una tensión fuerte. Incluso hay unas personas que se les llegan a sobresalir los músculos aquí de la masticación, ¿sí? Entonces, dependiendo de la región, son los síntomas a desarrollar. ¿Cuáles podrían ser fundamentalmente los más frecuentes, los síntomas más frecuentes? Sí, los más frecuentes pues es dolor miofacial, alrededor de toda la región periauricular y región maceterina. Sí, este dolor incluso se puede extender a la parte del músculo esternocleidomastoideo. ¿Cómo podríamos nosotros identificar que tenemos esta disfunción?
Ok, pues se da a través de una serie de signos y síntomas que presenta el paciente. De entre los primeros signos y síntomas existe que hay ruidos articulares. Esa es la primera. A la apertura o al cierre se escuchan algunos ruidos o crepitaciones que nosotros podemos identificar. Sin embargo, pues esto no se manifiesta todavía, o sea, porque puedes, cualquier paciente, tener crepitaciones, sin embargo no hay dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta a esta remodelación condilar que tiene. Entonces, aquí el problema es cuando entra otro factor modificante, que puede ser una restauración mal hecha de odontología, puede ser el factor estrés, que le digo, el 90% de los casos de estas disfunciones tienen como el factor estrés el principal. Entonces, ya cuando entra un factor estrés, algún tipo de bruxismo o parafunción, que es un movimiento anormal de nosotros, es cuando ya se empiezan a manifestar los signos y síntomas con dolor en la región de oído. Y aquí es importante mencionar, porque muchas de las ocasiones podemos identificar dolor de oído, y de hecho hay muchas interconsultas con los otorrinolaringólogos con nosotros, por lo mismo, porque o sea, el paciente acude con el otorrino, identificando que es un problema de oído, y el otorrino dice, pues no hay infección, o sea, no le cuadra el aspecto clínico con lo que ellos ven en radiografías o en estudios de imágenes. Entonces es por eso que nos lo refieren a nosotros, y es muy común ese tipo de problemas. Inclusive, bueno, a lo mejor se puede también dar el caso de acudir con algún quiropráctico o con alguien porque se piense que es problema de los huesos, a lo mejor. Claro, o sea, hay diferentes terapias, incluso hay terapias musculares que lo que hacemos, de hecho, en tratamientos es, como lo dije, es un problema multifactorial, y el tratamiento es de manera integral. Nosotros vamos a dar relajantes musculares, el dentista se va a encargar, por ejemplo, de las guardas oclusales, protectores bucales, y la terapia de los pacientes, pues hacer algún tipo de terapia física, liberador de estrés. O sea, en este tipo de problemas depende mucho la cooperación del paciente, porque se da un 50-50% el pronóstico. Okay. ¿Se podría decir, doctor, que la primera etapa de a lo mejor empezar a padecer esta disfunción es el tronido, o el tronido ya cuando está muy avanzado? Ajá, o sea, puede ser desde las primeras etapas hasta cuando está avanzado. Es lo que te digo, o sea, cuando hay alguna alteración del sistema somatognático, que ya lo mencionamos, que es el de los dientes, lengua, carrillos, empieza a haber una remodelación en el cóndilo. ¿Qué quiero decir con esto? En ciertas zonas se empieza a posicionar el hueso y en otras a reabsorber. De la anatomía de toda la articulación se remodela. Entonces es por eso que empiezan a hacer las chasquidos, crepitaciones. Okay. Y por eso en algunas imágenes de radiografía es en lo que nos basamos nosotros. Comparamos un lado de la articulación con el otro lado, y así vemos dónde está el problema de la articulación, en qué lado se ha remodelado y cuál es la causa de ese problema. De nuestra derechohabiencia, los rangos de edades donde se manifiesta actualmente este padecimiento, doctor, ¿de quiénes podemos hablar? ¿Los jóvenes, los adultos mayores? ¿Quiénes son más frecuentes con este tipo de padecimiento? Sí, en el caso particular de nuestra consulta, yo puedo decir que 7 de cada 10 pacientes acuden por un problema de disfunción de la articulación. Dentro de las estadísticas, este problema es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque el factor estrés en las mujeres es más propenso, lamentablemente. Sí, son muy despreocupados los hombres, ¿no? Sí, okay. Sí, como que las estadísticas están así, de 9 a 1. O sea, por cada hombre hay 9 mujeres que padecen esta disfunción. Entonces, en los artículos atribuyen a eso, por el factor estrés, que es sumamente importante. Las emociones tienen que ver mucho, pues, con ese tipo de padecimientos. Sí. Se rechinan los dientes de un coraje o alguna cosa, sí. Pudiéramos estar propensos a este tipo de... Sí, sobre todo en pacientes muy aprensivos y que tienen la musculatura muy potente, le llamamos nosotros, y le digo, o sea, el bruxismo, por eso colocamos guardas oclusales para la protección de los dientes y crear un espacio en la articulación. Una vez que ya detectamos que hay este problema, doctor, ¿se cura, se resuelve de manera permanente? ¿Tiene cura o es parte de un tratamiento permanente? Sí, bueno, para llegar al diagnóstico hay un sinfín de procedimientos que hay que seguir, ¿sí? Ahorita abordaremos el tema del diagnóstico. En cuanto al plan de tratamiento, pues será de acuerdo al diagnóstico.
Sí, hay que dejar en claro que una vez teniendo el problema, ya no se quita, o sea, se controla, ¿sí? Tenemos pacientes con seguimiento de 10 años, 15 años, que tienen este padecimiento, y sin embargo, o sea, ya no manifiestan como tal dolor o de vez en cuando les duele, así, entonces se controla, ¿sí? Doctor, por ejemplo, perdón, la gente, algunas personas que usan placa dental, ¿les afecta también o ellos no tienen posibilidades de esta afectación? Claro que sí, o sea, al nosotros intervenir dentro del sistema, cualquier restauración mal ajustada o que esté por ahí cambiando la mordida habitual del paciente, siempre va a haber una remodelación condilar. De hecho, este caso se da mucho también en los tratamientos de ortodoncia, ¿sí? Tenemos varios pacientes en nuestra consulta que tienen tratamiento de ortodoncia y llegan, oye, es que yo no me sentía así, no me dolía la articulación como me duele ahorita. Es porque se hizo una modificación en la oclusión, en la forma de morder de la persona y es por eso, ¿sí? Entonces se planea el tratamiento. Y de hecho, pues ahorita se está dando mucho esa problemática, que los pacientes ya no acuden con los especialistas en ortodoncia realmente, y más en ese campo, ¿sí? Entonces yo sí les recomiendo que si ustedes piensan hacerse un tratamiento de ortodoncia, acudan con un especialista o con alguien que tenga maestría, capaz de solucionar todos estos problemas y de sacar un diagnóstico adecuado de su tratamiento.